Muy buenas, mis queridos y amados del Señor. Estamos disfrutando del Santo Sábado del Señor. Un día especial, un día maravilloso. El tiempo sagrado que Dios designó desde la creación para los que quieren o queremos ser fieles y obedientes. Aún así dice Jehová. Estamos en un periodo de la historia que causa mucha confusión porque hay mucho predicador, hay mucho pastor, hay mucha enseñanza y se utiliza la Biblia, que lo delicado es eso, que toda esa clase de parlanchines utilizan la Biblia, pero tú y yo debemos ser escudriñadores individuales de la palabra de Dios si no queremos ser engañados. Dice la palabra del Señor: multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Debido a tantos predicadores, debido a tanta proliferación de la palabra de Dios en las redes sociales, por internet, YouTube, la gente no sabe qué escuchar, la gente no sabe qué atender. La gente está en una indecisión tremenda porque no sabe en realidad quién está diciendo la verdad. Por eso, querido que me escucha, amada del Señor, conságrate a Dios y estudia la palabra de Dios para que no seas engañado o engañada. Debes estudiar la Biblia por tu propia cuenta. No viva del cuento, vive de un así dice Jehová. Y hoy, para honra y gloria de Dios, quiero compartir un tema muy importante. 7 razones bíblicas por las que la mayoría se perderá. La salvación es por gracia, pero muchos están confundidos porque escuchan tanta cosa, tanta basura, que lo que es verdad no lo quieren oír. ¿Y sabe por qué no quieren escuchar la verdad? Porque nos invita a hacer un reavivamiento y una reforma, aún a muchos profesos cristianos. Por eso vamos a implorar la bendición del cielo, porque este mensaje está escrito. Vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por permitirme el privilegio y el honor de compartir esta verdad santa. Es un mensaje muy importante para este tiempo. Y gracias, Señor, por poner en mi corazón poderlo compartir. Y con la certeza y la seguridad de que soy un pecador, vengo ante ti, Señor, porque tú eres el único que puede limpiarme y purificarme para poder ser digno de compartir esta palabra. Usted es mi única justicia, mi única paz. Dame esa gracia, dame esa bendición. Úngeme con tu Santo Espíritu para que sea Él el que me guíe a compartir esta verdad santa. Y purifica mis labios con el carbón de tu altar, para que lo que salga de mi boca sea palabra de Jehová, no palabra de hombres. Bendice a la persona que lo va a escuchar y bendice a tu pueblo en este tu día santo. En el nombre de Jesús. Amén. En el valle de la decisión, 7 razones por las cuales la mayoría se perderá. 7 razones bíblicas por las cuales la mayoría se perderá. Dice Mateo 7, 13 y 14. Jesús declaró que hay 2 caminos, uno ancho, donde entran muchos, y otro angosto, que pocos hallan. Esto no significa que Dios desee que la mayoría se pierda. Al contrario, la Biblia enseña que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2:4. Y que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. El problema no está en la falta del amor de Dios, sino en la respuesta del ser humano a la invitación de Dios.
La perdición es el resultado de rechazar la luz, despreciar la verdad, amar el pecado y no rendirse completamente a Cristo. Elena de White comenta sobre Mateo 7, 13 y 14, que fue los textos que acabo de leer, y el texto con el que empecé está en el libro de Joel 3, 14. Por si acaso quieren leer, y me parece muy bien que confirmen en la palabra lo que este servidor está diciendo, porque así está escrito. Dice Elena de White que delante del ser humano no hay dos caminos. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Uno sirve para la complacencia propia y la otra es la senda estrecha del sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Rendir a Cristo el yo. Me gusta el fútbol, Señor, dame esa gracia para no ver fútbol, porque son 2 horas y media ahí y yo prefiero estar en comunión contigo en tu día sábado. Me gusta la moda, Señor, pon en mi corazón vestirme de una manera sencilla, humilde. Me gusta ver películas, Señor, pon en mi corazón esa gracia, ese poder decir, fuera películas, porque no quiero contaminar tu mente. Es rendir el yo a Cristo. Quienes entran por la senda estrecha deben abandonar el pecado que estorba su caminar con Dios. El comentario bíblico adventista sobre Mateo 7, 13, 14 dice, presenta estas palabras de Cristo como una apelación solemne al final del Sermón del Monte. No se trata simplemente de escoger una religión, sino de escoger un camino de vida. El camino ancho representa la vida dominada por las inclinaciones naturales del corazón. El camino angosto representa la vida sometida a la voluntad de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son llamados hijos de Dios. Si quieres, yo lo quiero y por eso comparto este mensaje, porque quizás a ti te interesa y quizás nunca lo habías escuchado. Con la bendición del Señor, si queremos que nuestra vida esté sometida a la voluntad de Dios, Señor, tómame como enteramente tuyo y haz en mí conforme a tu voluntad y que toda mi obra sea hecha en ti. Es un pensamiento de consagración cada mañana, cada tarde y cada que en el día tengas la oportunidad de decir, Señor, tuyo soy, haz de mí conforme a tu voluntad. Primera razón, porque muchos rechazan la puerta estrecha. La primera razón por la que la mayoría se perderá es porque no quieren entrar por la puerta estrecha. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, Mateo 7:13. La puerta estrecha representa a Cristo. Jesús no quiere que vivamos sometidos a las costumbres de este mundo. Él quiere que vivamos como Él nos dio ejemplo. Dice Juan 13:15, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por eso, no viva del cuento, hermana, por lo que dice un pastor, por lo que dice un ministro. Usted debe estudiar la palabra de Dios. Es una prioridad para el tiempo que estamos viviendo. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y primera de Juan 4:1 dice, probad los espíritus si son de Dios. Aún en la iglesia de Cristo hay falsos predicadores, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Colosenses 2:18 dice que si no queremos ser engañados tenemos que estudiar la Biblia y no dejarnos confundir por las costumbres de este mundo. Entonces debemos estudiar la Biblia porque la salvación es tuya y mía. Cristo Jesús te la dio a ti a través del gran sacrificio en el monte Calvario, cuando dio su vida, pagando por nuestros pecados, dando su vida para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. La puerta estrecha es Cristo, su verdad, su sacrificio, su señorío y su voluntad. No se puede entrar por ella llevando orgullo, pecados acariciados, amor al mundo,
autosuficiencia y una religión superficial. Por eso los cristianos profesos, muchos de ellos hoy en día, hay mucho orgullo. Hay un conocimiento de la verdad muy superficial. No se conoce la historia de la iglesia. No se sabe cómo surgió este movimiento. Y dice que tiene muchas cosas del mundo, el amor al mundo. Entre ellos la moda, la música, todo lo que escuchan en el mundo y lo que escuchan en casa lo quieren escuchar en la iglesia. Y eso no es posible, no puede ser posible. Debemos someternos a Dios día a día someter nuestra voluntad a Dios, para que el Espíritu Santo nos transforme, nos capacite y nos haga idóneos para ser sellados antes que termine el tiempo de gracia. La puerta ancha es cómoda porque no exige conversión, una conversión real. Permite conservar el pecado, seguir la corriente del mundo, vivir sin abnegación y llamarse cristiano sin tomar la cruz de Cristo. El mensaje creo que es claro, no hay mucho que explicar. Solamente es tener un oído atento y saber escuchar. Saber escuchar es muy importante. El gran apóstol dijo, cállese y oíd, prestad atención. Cuando se escucha con detenimiento y se pone a trabajar el uso de la razón, entonces ahí nos lleva a salir del valle de la indecisión y tomar una decisión para vida y vida eterna. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mateo 16:24. La mayoría no se perderá porque nunca oyó hablar de Dios, sino porque no quiso rendir su vida a Dios. Muchos desean ir al cielo, pero no desean el carácter del cielo. Quieren la recompensa de Cristo, pero no el gobierno de Cristo sobre sus vidas. Más claro imposible. Más claro imposible. No hay que darle tantas vueltas a la torta. Ya está todo dicho. Estamos en el tiempo del fin. Y muchos no nos damos ni por enterados lo que está sucediendo en el mundo. Hermano, hermana, Maranata, Cristo viene, su venida es inminente. Y por eso le doy gracias a Dios y alabo su nombre, porque permite a este pecador compartir una verdad santa. Hay gente que le dicen cuando escuchan estos mensajes alarmistas, amarillistas, puede colocar los títulos que sea, pero yo no quiero tener problemas con Dios. Él ordena y este servidor obedece. Y todos los que conozcan esta verdad deben obedecer, porque quizás la persona que se mueve dentro de su vínculo de influencia necesita escuchar el mensaje de salvación. La mayoría no se perderá porque nunca oyó hablar de Dios, sino porque no quisieron rendir su vida a Dios. Muchos desean el cielo, pero no desean el carácter del cielo. Quieren la recompensa de Cristo, pero no el gobierno de Él sobre sus vidas. Elena de White dice lo siguiente: ella, o sea, la vida, contrasta el camino ancho de complacencia propia y la senda estrecha en el sacrificio de Cristo Jesús. Mateo 7, 13, 14 dice el comentario bíblico, destaca que Cristo no presenta muchos caminos, sino dos. Esto elimina la neutralidad espiritual. Toda persona está caminando hacia la vida o hacia la muerte. Eso suena fuerte, pero suena gran realidad. Cada uno hoy decide de parte de quién quiere estar. Mañana puede ser demasiado tarde. Por eso el Señor te dice, venid a mí mientras aún hay tiempo. Segundo punto, ¿por qué muchos aman más las tinieblas que la luz? En los días de Cristo pasó lo mismo. La luz vino al mundo y el mundo rechazó la luz porque les gustaba vivir en tinieblas.
para que la luz no revelara sus pecados. Querido hermano, querida hermana, cuando nos acusamos los unos a los otros en la iglesia, me encanta el dicho de Jesús cuando le llevaron la ramera allí. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Qué bueno sería tener eso muy en cuenta en nuestro corazón cuando tengamos que tomar decisiones en la iglesia y en nuestra vida personal, en la vida práctica. ¿Quién de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra? Porque muchos en la iglesia somos buenos para acusar. Pero dice la mensajera del Señor que muy bien le parece, que sería muy bueno que estas personas que acusan y le clavan el dedo a su prójimo, sería bueno que escudriñaran qué han hecho en su propia vida en la soledad. Porque quizás si fuera revelado en la iglesia tus secretos, te morirías de vergüenza. Hay muchos que se creen santos, pero la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Uno es santo, santo, santo y perfecto, justo y fiel, Jesucristo nuestro Señor. Él es el modelo a seguir y Él es nuestra única justicia. Por eso me encanta cuando la palabra de Dios me anima a seguir adelante a pesar de las circunstancias y adversidades de la vida. Jesús explicó la causa de la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. La condenación no ocurre porque Dios escondió la luz, sino porque los hombres la rechazaron. Cristo vino como la luz del mundo, pero muchos prefieren las tinieblas porque la luz reprende sus obras. La luz revela el pecado. La luz confronta el corazón. La luz obliga a decidir. Por eso muchos no la soportan. Prefieren una religión que los consuele sin transformarlos. Interesante. Una religión acomodada. Una religión que no exija compromiso. Prefieren una religión que los consuele sin transformarlos, que los anime sin corregirlos, que los bendiga sin llamarlos al arrepentimiento. Juan 3:19 al 21, su comentario dice: presenta la condenación como una elección moral. El ser humano no rechaza la luz por falta de evidencia solamente, sino porque la luz descubre aquello que el corazón no quiere abandonar. ¿Qué te tiene atrapado a ti en el mundo? La moda, las novelas, las películas, el fútbol. ¿Qué te tiene atrapado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Filipenses 4:13. ¿Por qué? Porque la gracia de Jesucristo es suficiente. Él da poder para vencer. 2 Corintios 2, 9 y 10. Al hablar de quienes rechazan la verdad, Elena de White señala que muchos cierran los ojos a la luz y siguen adelante, aun cuando han recibido las advertencias. Esa actitud los deja expuestos a los engaños de Satanás. Aplicación para nuestra vida hoy. Cada verdad rechazada endurece el corazón, como al faraón. Cada llamado resistido hace más difícil escuchar la voz de Dios, como le pasó a Saúl. La perdición comienza cuando la persona aprende a convivir con la luz sin obedecerla. Hay muchas personas que conocen esta santa verdad, conocen la fe adventista, pero no deciden. ¿Sabes por qué? Porque pasa como en los días de Cristo. No quieren abandonar el puesto de popularidad. No quieren abandonar aquello que les gratifica la vida. Entonces es un error gravísimo. Tercer punto. Porque muchos no quieren arrepentirse. Jesús dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3.
El arrepentimiento no es solamente sentir miedo al castigo, tampoco es una emoción pasajera. El arrepentimiento bíblico es reconocer el pecado, aborrecerlo, confesarlo y apartarse de él por la gracia de Cristo. Dios no salva al ser humano en su pecado, sino de su pecado. El ángel dijo de Jesús: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Muchos desean perdón, pero no transformación. Desean alivio, pero no conversión. Desean que Dios les quite la culpa, pero no quieren que Dios gobierne sus decisiones. El gran sabio, el sabio Salomón, pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y le dio muchas riquezas. Pero al sabio Salomón se le olvidó que esa sabiduría y esas riquezas aún tenían que ser dirigidas, guiadas por el poder del Espíritu Santo. Porque nosotros, cuando recibimos la bendición de Dios y recibimos toda clase de beneficios, si no dependemos de Él cada día, nos volvemos egocéntricos, presuntuosos, orgullosos. Se nos olvida que todos esos dones los hemos recibido de Dios y que Él tiene que seguir guiando nuestro destino para que todo se haga conforme a su santa y divina voluntad. Elena de White escribió en El Camino a Cristo: enseña que no renunciamos al pecado hasta que vemos su verdadera pecaminosidad. Cuando nosotros estamos tan acostumbrados a pecar y estamos tan acostumbrados a vivir con las costumbres y las tradiciones de este mundo, ya todo nos parece normal. Hoy vemos cualquier cantidad de enfermedades. Pues eso lo estamos viendo desde hace muchísimo tiempo. Guerras, desastres, terremotos, lluvias en diferentes lugares del mundo, hambres, pestes. Jesús te está diciendo: vengo pronto, arrepiéntete, ven a mí. Yo soy tu escudo, tu fortaleza, yo te guardaré, yo te protegeré. Pero la gente está hipnotizada con las artimañas de Satanás. No quiere escuchar, no quiere atender, no quiere oír. Y para muestra de ello, mire lo que dice Isaías 34. Naciones, acercaos para oír y escuchad, pueblos, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque la indignación de Jehová es contra todas las naciones y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado al matador. La palabra de Dios está llena de advertencias, hermano, hermana y amigo que me escucha, o algún familiar. No creas que porque le has cogido un poquito de ventaja a la vida, te vas a salir con la tuya. Dios te llama a cuentas. Y Dios dice que Dios traerá toda cosa a cuenta, sea buena o sea mala. Y dice en el libro de Eclesiastés: disfruta, hijo mío, de tu juventud. Deleita tus ojos, tus oídos, tu paladar, tus manos. Haz lo que quieras, pero recuerda que de todo ello me tendrás que rendir cuentas en el día del juicio. Eso lo dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 10 y 12. La aplicación: el peligro de muchos cristianos es querer un Cristo. El peligro de muchos cristianos es querer un Cristo Salvador, pero no un Cristo Señor. Pero el mismo Jesús que perdona también transforma. O sea, tenemos a Jesús como si fuera un hombre que lo podemos engañar como nos engañamos entre nosotros mismos. Él sabe todo, querido hermana, querida hermana. Él oye, Él ve, Él entiende. Entonces no nos creamos muy listos, porque Él lo sabe todo. Cuarto punto: porque muchos tendrán religión, pero no obediencia. Hay muchos que conocen estas verdades, pero no obedecen. Y en el libro de 1 Samuel 15:24, si no me equivoco, Samuel le dice a Saúl:
Es menester obedecer antes que los sacrificios. Muchas personas conocen estas verdades, pero no obedecen. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que abandonar para poder seguir los caminos del Señor. Jesús hizo una de las declaraciones más solemnes de toda la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Dónde está eso? También está en la Biblia, Mateo 7:21. Esto significa que muchos se perderán con lenguaje religioso. No serán ateos necesariamente. No serán personas sin profesión espiritual. Algunos habrán predicado, cantado, enseñado, hecho grandes obras religiosas y usando el nombre de Cristo. Muchos conocen la verdad. Muchos saben lo que hay que hacer. El Señor Jesús dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, dice Juan 5:30, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos, el que hace la voluntad de Dios. Jesús nos dio ejemplos, dice Juan 5:30, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Viviendo por una así, dice Jehová. Él lo dijo, mirad que nadie os engañe. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Por algo lo dijo, porque tenemos que aprender del Divino Maestro a través del estudio del Santo Libro. Y qué triste cuando aquellos que se creyeron muchos cristianos santos del Señor lleguen a la presencia del Señor. Ábrenos la puerta del Señor. El Señor le va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Y ellos dicen, Señor, hemos dado de comer, hemos predicado tu palabra, hemos sacado demonios. Sí, hicieron todo eso. Pero hay una norma por la cual cada uno va a ser juzgado. Y son los 10 mandamientos. Aún el día más pisoteado, el mandamiento más pisoteado, olvidado casi por toda la humanidad. Y que quizás muchos profesos cristianos no sabemos cómo observarlo de verdad. Dios nos enseña cómo guardar el día santo de Jehová en su palabra. Isaías 56:2, 58:13 y 14, Éxodo 31:12 al 17, Éxodo 20:8 al 11. Enseña cómo debemos observar el sábado. Y si quieres saber cómo lo hicieron los apóstoles, lo invito a leer el libro de Hechos, capítulo 13. Lo que hizo el gran apóstol allí en el día sábado. Entonces, muchos se perderán y el Señor les va a decir, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. El problema no era la falta de actividad religiosa, sino falta de obediencia verdadera. Cristo no rechaza las obras hechas por fe, rechaza la religión que usa su nombre mientras practica la maldad. Ahí está la diferencia. Ahí está la gran diferencia. El comentario bíblico adventista dice sobre esos textos de Mateo 7:21 al 23, él señala que la prueba final no es la mera profesión de fe, sino hacer la voluntad del Padre. La obediencia no compra la salvación, pero revela si la fe es genuina. Elena de White dice, Elena de White advirtió que muchos profesan fe, pero no conocen la verdadera conversión. Describe una religión contradictoria, orar y pecar y orar, sin permitir que la gracia de Jesucristo santifique la mente. Aplicación. No basta decir Señor, Señor, Señor. Hay que permitir que el Señor reine en mi corazón. No basta tener doctrina correcta. Hay que tener un corazón convertido. No sé si estamos claros hasta este momento, porque hay mucho conocimiento, pero poca obediencia. Y no se trata en este momento
no se trata de acusar a nadie, ni de juzgar a nadie. Esto es un mensaje que está en la Biblia. Y alabo a Dios y le doy gracias porque me permite compartir esta verdad. Porque también me beneficia a mí. También me beneficia a mí. Y como sé que es importante para mí, también lo puede ser para ti. Dios es claro. Él no va con componendas. Él no va torciendo las escrituras. Va directo al corazón. Porque estamos tan acostumbrados a escuchar tantos temas fantasiosos que nos tienen entretenidos en la iglesia. Las mentes están adormecidas, dice Elena de White. La mente del cristiano moderno está adormecida porque no hay sermones que conmuevan la mente y la despierte de ese letargo espiritual. Estamos tranquilos en la iglesia, como nadie nos amonesta, ahí estamos ahí relajados, airecito caliente, aire frío, ahí estamos como Jonás, felices durmiendo con la verdad de almohada. Entonces, cada uno tiene que tomar una decisión. Por eso, este mensaje que comparto está en la Biblia y le animo que lea las Escrituras. Hay un texto maravilloso que me gusta compartirlo. Está en Hechos 17:11. Y estos, hablando de los bereanos, y estos eran más sabios que los de Tesalónica, porque no solamente escuchaban, sino que escudriñaban la Biblia para saber si esas cosas eran verdad o no. Entonces, ese es tu deber, escudriñar la Escritura, para que compruebes si el mensaje que has escuchado a través de este servidor es verdadero o es falso. Un escrito está. Quinto punto, ¿por qué muchos no reciben el amor de la verdad? Pablo explica que los que se pierden son engañados, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses 2:10. Este texto no dice simplemente que no conocieron la verdad. Dice que no recibieron el amor de la verdad. Aquí quiero hacer un alto. Hay muchas personas, y no la culpo porque quizás no se lo han dicho, que piensan que por ser simpatizantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día van a ser salvos o van a ser salvas. En el nombre del Señor le digo, no es así. Si usted cree esta verdad y tiene fe en la santa palabra de Dios, usted debe de estudiar, debe prepararse y entregar su vida a Cristo Jesús para que tengas derecho a la salvación. Eso está en la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, para que todo aquel que cree, y mire, por si acaso, también está en la Biblia, Marcos 16:16, dice así. Son textos muy poderosos, pero querido que me escucha, es mi deber enseñarlo, es mi deber compartirlo. Está en la Biblia, y lo que está en la Biblia es para compartirlo. Dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así está escrito en la Biblia. Y no es un mensaje condenatorio. Aún estás a tiempo de que consagres tu vida a Dios y le digas: Señor, perdóname. No había escuchado esta preciosa verdad, pero aquí estoy. Decido por Jesucristo. Prepárame, capacítame. Y hazme una hija tuya o un hijo tuyo. Es sencillo, no tengas miedo a aceptar esta verdad. Jesús promete su ayuda para el que quiere obedecer. Es más, lo instruye, lo capacita, le da discernimiento, claridad de pensamiento. Cambia tu vida, la llena de paz, la llena de su presencia. Porque Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestro todo. Pero debemos tener en cuenta que el ser simpatizante no me hace merecedor de la salvación. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Hay diferencia entre conocer la verdad y amar la verdad. Una persona puede conocer doctrinas correctas y aún así resistir su poder transformador. Puede defender la verdad en público,
pero rechazarla en su propia vida privada. Esto es interesante, porque en la iglesia muchos nos creemos santos, los santos del Señor, y hablamos duro en el púlpito, pero la vida que profesamos concuerda con la fe que decimos. A mí me encanta cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: hagan todo lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Porque decían, pero no practicaban. Hablaban, pero no obedecían. Y Jesús les llamó la atención: no sigáis a hombres. Hay que seguir al modelo divino, Cristo Jesús nuestro Señor. La verdad no fue dada para ganar debates solamente. Fue dada para santificar el carácter. Jesús oró. Una oración intercesora maravillosa. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas y renovar corazones. Cambiar nuestra perspectiva de vida, nuestra cosmovisión del mundo en que estamos viviendo y hacia dónde vamos. La palabra de Dios hace todo eso, pero debes de acercarte con humildad, con reverencia, porque es palabra de Dios, implorando la bendición del cielo para que el Espíritu Santo ilumine las páginas sagradas y te dé el mensaje que tu corazón necesita oír. No lo que tú quieres escuchar, es lo que necesitas oír. Elena de White dice, comentando el peligro del engaño fatal, con quienes, dice 2 Tesalonicenses 2, 10 y 11, con quienes cierran los ojos a la luz y luego quedan expuestos al poder de Satanás, al engaño. Cuando se rechazan estas verdades, quedamos expuestos al gran engañador. Y lo único que nos puede tener con los ojos bien abiertos, bien despiertos, es conociendo la verdad, conociendo las Santas Escrituras, conociendo dónde está escrito y cómo está escrito, conociendo la Biblia. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, dijo Cristo Jesús. Juan 5:39. Aplicación profética. En el tiempo final, el conflicto no será simplemente entre religiosos y ateos. Será entre quienes aman la verdad de Dios y quienes prefieren una religión adaptada a sus intereses, tradiciones o conveniencias. Clarito. El Señor deja todo bien claro en su palabra y Elena de White así lo corrobora. No hay término medio para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Punto número 6. Porque muchos confiarán en sí mismos y no en Cristo. Este es otro punto importante porque hay en la época moderna la ciencia, la filosofía. Yo soy un máster en teología, estudié teología, tengo un PhD, tengo mucho conocimiento. Y son tan atrevidos que dicen, la Biblia es obsoleta y el Espíritu decía, pues no le veo la razón de existir. Hermano, hermana y querido que me escucha, la única palabra que te va a decir la luz de la verdad es las Santas Escrituras. Y si quieres estudiar una historia bien bonita, bien hermosa, estudia el conflicto de los siglos, donde te muestra la historia de este mundo, pasado, presente y futuro. Pero la Biblia debemos tomarla muy en serio porque mire lo que dice la Biblia. Esto lo enseña el libro sagrado. (2:15) de Primera de Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, hijitos, dice el Señor, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por los cuales sabemos que es el último tiempo. Hermano, hermana, hay que estudiar las Escrituras. Las Escrituras nos advierten de que estamos en el último tiempo, que la predicación de la palabra se iba a proliferar de una manera asombrosa, pero ¿quién en realidad dice la verdad? Yo te podría decir, pero no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero sí le animo en el nombre de Jesucristo, estudia la palabra de Dios. Y ella te conduce a toda verdad. ¿Quieres una doctrina sana, limpia? No viva del cuento, vive de un así está escrito o un así dijo Jehová. La salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Efesios 2:8. Nadie será salvo por sus méritos, por su denominación, por su conocimiento, por su cargo en la iglesia, por sus años en la iglesia o por sus obras externas. Pero también es cierto que la gracia verdadera produce una vida nueva. Y esa vida nueva, por fe y por amor a Cristo, me lleva a hacer obras de misericordia. De gracia recibiste, dad de gracia, dijo Jesús. Por eso, para mí es un privilegio que el Señor, con la guía y la dirección del Espíritu Santo, pueda compartir esta palabra en su día santo. Ah, qué delicia es compartir la palabra del Señor en su día, porque para eso Él dejó este día, para que compartamos con otros el mensaje de la gracia divina, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Muchos se perderán por dos errores opuestos. Primero, confían en sus obras como si pudieran salvarse a sí mismos. Segundo, usar la gracia como excusa para seguir desobedeciendo. Ambos caminos son falsos. Sí, somos salvos por gracia, pero esa gracia me lleva a obedecer los santos mandamientos de Dios. La ley de Dios, la ley moral, no quedó clavada en la cruz. Lo que quedó clavado en la cruz fue los sacrificios, la ley ceremonial, no la moral. Ahora bien, no tengo necesidad de hacer obra misionera porque Jesús ya lo hizo todo por mí. Mentira. Si usted es un verdadero seguidor de Cristo Jesús y tiene fe en las promesas del Señor, usted, su deber tuyo y mío es compartir la palabra, llevar a otros el mensaje de salvación, porque muchos están en el valle de la decisión, no saben qué es verdad porque escuchan tantas voces que no conocen la voz del buen pastor. Y la voz del buen pastor la encontramos en las Santas Escrituras. Ahora bien, nosotros conociendo esta verdad nos corresponde por amor a Cristo Jesús y por amor a esas almas llevarles un mensaje como este. ¿Que es un mensaje fuerte? Sí, es un mensaje fuerte, pero es verdad. Una verdad que no se puede ocultar. Una verdad por la cual tú y yo, si no la compartimos, tenemos que darle razón a Dios. La verdadera fe descansa en Cristo, pero también se entrega a Cristo. La obediencia no es la raíz de la salvación, pero sí es el fruto de una fe viva. Elena de White, en un libro que se llama Fe y Obra, dice: enseña que creer en Cristo implica vivir en Cristo, confiar en Dios y obedecer su palabra. El comentario bíblico dice, o explica con referencia a Efesios 2:8-10, explica que las obras no son la base de la salvación, sino el resultado de esa salvación. Dios no salva al hombre por sus obras, pero tampoco lo salva para dejarlo en una vida sin frutos.
una vida sin acción no sirve. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Aplicación para cada uno de nosotros. El cristiano no obedece para ser salvo. Obedece porque ya es salvo por los méritos de Jesucristo. Pero quien rechaza voluntariamente la obediencia está rechazando el gobierno de Cristo en su propia vida. Qué triste que nos tengan que decir estas cosas y nos tengan que mover la conciencia porque quizás estamos equivocados en ciertos aspectos de la vida. Podemos estar en la iglesia, pero estar lejos del dueño de la iglesia. Punto número 7. Porque muchos escogerán el mundo antes que a Dios. Yo les pregunto, querida familia espiritual, hermanos en la fe adventista, ¿dónde están muchos de los profesos hijos de Dios hoy día, hoy sábado? Viendo fútbol, porque están en el mundial. Otros creen que el sábado solamente es de 10 a 1 de la tarde. Otros creen que el sábado solamente es de 11:30 a 1. Otros piensan que ¿para qué voy a la iglesia para ver ese poco de hipócritas que haya? Mejor me quedo en casa. Hermano, falta uno para completar. Vente a la iglesia y así hacemos una buena piña. La Biblia dice, mire lo que dice la Biblia, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Eso está en la Biblia, lo que este servidor comparte está en el libro sagrado. Hebreos 10:25. Voy a leer desde el 23 para que miremos el contexto de lo que Pablo quiere revelarnos a ti y a mí. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y escuche, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos unos a otros, y tanto aún más ahora, cuando veis que aquel día se acerca. Es un deber, es nuestro deber, porque si no logramos congeniar en la iglesia, entonces ¿cómo queremos compartir en el cielo? Ay, es que ese hermano me hace la vida imposible. Ah, pues vaya a la iglesia. Ve a la iglesia buscando a Cristo, el dueño de la iglesia. No vayas a la iglesia para mirar los defectos de los demás. Ve a la iglesia con un pensamiento, voy a encontrarme con mi Salvador, en su día santo, en el lugar que Él designó para que le honremos, le glorifiquemos a través de la lectura de la palabra de Dios, la predicación, los cantos, la escuela sabática, todo lo que conlleva a una vida espiritual genuina. Ahora bien, la iglesia, ¿hay defectos? Sí, muchos defectos, y hay problemas, muchos. Pero, ¿y tú? Otros pueden ver a Jesús en ti, otros pueden ver a Jesús en mí. Cada uno es responsable de la luz que ha recibido. Cada uno. Tú y yo somos iglesia. La iglesia no son las 4 paredes, la iglesia somos tú y yo. Y cada uno de nosotros tiene que reflejar ante el mundo que Cristo mora en mí. Y el que vive en Cristo, para Cristo vive. No para vanagloriarse a sí mismo, ni esperando aplausos de los demás. Vive para agradar a Dios y vindicar su santo nombre. Y dejar en alto la palabra de verdad. Porque muchos escogerán el mundo antes que a Dios. Jesús lo dejó muy claro. No améis al mundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. El mundo, Satanás es muy astuto y sabe cómo entretener la mente y sabe cómo trabajar con los sentimientos de las personas, del ser humano. Porque ofrece buenos puestos, ofrece buena remuneración, prestigio,
Ay, qué bueno que le digan a uno cosas bonitas. Pues muchos van a caer en esa trampa y se perderán. Juan escribió, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15. Y por si acaso, mira lo que dice la palabra del Señor. Por si acaso. Libro de Romanos 12, 1 y 2. Me encantan las epístolas del apóstol Pablo, me encantan, porque es un hombre que va directo al grano. Pero por amor a ti y por amor a mí, no quiere que nos perdamos, por eso deja las cosas claras. Dice, Romanos 12, 1 y 2 voy a leer. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servir y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar, haciendo su voluntad. La voluntad del Padre, Jesús lo enseñó, Juan 5:30. El versículo 2, me encanta. Y ya no vivan como el mundo vive. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La palabra de Dios está llena de mensajes de amor y lo deja bien claro. Claro, pero es que como nos da pereza escudriñar las Escrituras, pues entonces el Señor permite que a través de personas como este servidor y tantos otros, compartamos las verdades de la palabra del Señor. Ahora bien, ahora te toca a ti escudriñar que es verdad el mensaje que escuchaste. Por eso este servidor le indica los textos que están en la palabra del Señor y te dice dónde leer y escudriñar para saber si es verdad el mensaje o no, si viene de Dios o no. El mundo no siempre se presenta como rebelión abierta. A veces se presenta como comodidad, entretenimiento, ambición, prestigio, moda, placer, miedo al que dirán o deseo de aceptación social. Me encanta esta parte porque el miedo al que dirán, no, yo no puedo, no, si me voy a la iglesia voy a ir al escondido, porque donde mi familia se dé cuenta, todos ellos han sido de católicos desde hace mucho, desde mi tatarabuelo. Yo no le puedo partir el corazón a mi abuela, a mi tío, a mi mamá, diciéndole que me voy a volver adventista. No, mejor dicho, me echan de la casa. Hermano, hermana, la decisión es tuya. Tú tienes que decidir o por Cristo o por tu familia. Miren lo que dice la palabra del Señor. También está en la Biblia. Es un mensaje fuerte, pero está en la Biblia. Si está en la Biblia es para compartirlo. Miren lo que dice. Agárrese duro y si tiene una silla al lado, siéntese para que no sienta tan duro el golpe. Miren lo que dice. Mateo 10:35 en adelante. (10:33) Cualquiera que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante del Padre que está en los cielos. Oiga, si Dios nos ha revelado estas verdades, ¿por qué no podemos compartirlas? Cuando las compartimos es porque creo el mensaje de la palabra de Dios. Y esto es enviado para ti y para mí. Y sigue diciendo, y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también la negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 34, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Y escucha el por qué, el motivo. Versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¡Qué terrible! ¡Qué triste! Pero lo dijo el Señor.
Lo dijo el Señor. Y mira, esto es más tremendo todavía lo que sigue. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá. Mas el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. El mensaje es claro, hermano, hermana. Si estamos con Cristo, Él se hará cargo de nuestros problemas. Pero no se nos ocurra la idea de negar el mensaje de salvación. Primero Dios. Primero Dios. Él nos mostró su amor a través de la vida perfecta de Cristo Jesús. Ahora nos corresponde a ti y a mí decidir por la verdad. Ay, pero que mira que la vamos a pasar bien bueno, no pasa nada, es un ratico. El sábado, ¿acaso usted no? Si no tienes compromisos, ¿para qué vas el sábado a la iglesia? No, es que no se trata de la opinión de un pastor, de un laico. No hay que preguntarle nada a ellos, porque la Biblia a mí me dice a quién y cómo debo obedecer a Dios. No es lo que diga un hombre, es así está escrito. Así dice Jehová. Entonces no nos demos muchas vueltas porque nos pueden estar haciendo una mala pasada. Y los pequeños detalles hacen la gran diferencia. Decide hoy por Cristo. Y de seguro Él te guardará, Él te protegerá, Él te salvará. Jesús advirtió que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y qué curioso, porque este mensaje se lo está hablando a la gente de su iglesia, a su pueblo. A su pueblo. ¿Y quiere que le diga por qué? Vamos un momentito, Apocalipsis 3. Le está hablando a su pueblo. El amor de muchos se enfriará. Miren lo que dice el mensaje de la Odisea. El mensaje a la Odisea. Y ahí entra esto, porque hay mucho conocimiento. Pero escuche. Y escribe el ángel de la iglesia de Laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Oiga, no nos creamos muchos listos, porque Dios conoce tu secreto, y los míos también. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Para Dios no vale el término medio. O somos del mundo o somos de Él completamente y enteramente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y escuche por qué. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo dice la Biblia. Apocalipsis 3:14 en adelante. Pero también hay un mensaje de esperanza. No se quede solamente con la amonestación. Mire lo que dice el Señor. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio santo para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere tener comunión contigo. Ábrele la puerta de tu corazón y permite que haga un cambio en tu vida. Y verás qué maravilloso es estar de parte de Jesús. No hay otra vida más placentera y deliciosa que estar a los pies de Jesucristo. Hacer lo que hizo María. Lucas 10:38 al 42. María, apenas llegó el Divino Maestro, se sentó a su lado. Se despreocupó de todos los quehaceres del día y se sentó a los lados de Jesús. Y otros, muchos, están como Marta,
Y Marta, por envidia, viene y le dice, Señor, ¿no te da piedad de mí? Dile a mi hermana que me ayude. Y el Señor con todo ese amor le dice, Marta, Marta, muchas cosas tienes en tu cabeza, ajetreada, agobiada, mucho estrés, pero una cosa es necesaria, y María tomó la mejor parte, y esa no le será quitada. Hermano, hermana, primero Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Mateo 6:33. Y estas cosas, las demás, os serán añadidas, porque Dios sabe de qué cosas tiene necesidad. Y sigue el versículo 21 de Apocalipsis 3. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para ti y también para mí. Ahora nos toca decidir si queremos tener esa comunión con Cristo o seguirlo rechazando. Depende de cada uno de nosotros. La mayoría se perderá porque preferirá conservar su lugar en el mundo antes que permanecer fiel a Dios. Esta será una realidad especialmente seria en la crisis final, cuando la obediencia a Dios entre en conflicto con las leyes humanas. Muy pronto se va a presentar un gran conflicto. Aunque hay muchas denominaciones religiosas, solamente la Biblia reconoce dos: los obedientes y los desobedientes. Yo decidí de estar de parte de la verdad, de los que obedecen por la gracia de Jesucristo. ¿Y tú? ¿De parte de quién quieres estar? No pretendas ir al cielo sin obedecer. No pretendas ir al cielo sin antes decirle a Jesús, Señor, te acepto como mi Salvador y Señor. Esas son las condiciones para ganar la salvación. Reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor de mi vida, de nuestra vida. En el Apocalipsis 14, 9 al 12, se presenta un mensaje del tercer ángel como una advertencia mundial contra la falsa adoración. La prueba final tiene que ver con la lealtad, adoración y los mandamientos y la fidelidad a Cristo. Apocalipsis 14, 12, mire lo que dice. 14, 12 de Apocalipsis. Aquí está la perseverancia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está. Obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios, no las costumbres y las tradiciones del mundo. Eso no sirve de nada, eso no salva. El conflicto final revelará quién gobierna realmente el corazón, Dios o el mundo, Dios o Satanás. Elena de White dice, el comentario de Elena de White dice, incluidos. El comentario bíblico adventista dice, resaltan que la vida eterna solo se posee en Cristo. El ser humano no la tiene en sí mismo. La recibe como don por medio del Salvador. Aplicación. Cuando el mundo exija conformidad, solo permanecerán firmes quienes hayan aprendido a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ay, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Vamos un momentito. Hechos 5:29. Mira lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres con quien debemos ser salvos, sino Jesucristo nuestro Señor. Y mire lo que dice Hechos 5:29. Respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando después de ser investidos con el Espíritu Santo, los apóstoles salieron a predicar el Evangelio como Dios lo ordenó, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y claro, los dignatarios de aquellos tiempos les encarcelaron y les mandaron que se quedaran callados. Y Pedro dijo, no podemos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y ese llamado también es para nosotros hoy, para ti y para mí. Salgamos de las tradiciones, no vivamos del cuento, vivamos por un así dice Jehová. Conclusión. La mayoría de la humanidad se perderá no porque Dios no quiso salvarla, sino porque la mayoría no quiso ser salva bajo las condiciones de Dios. Dios ofrece salvación plena en Cristo, pero muchos rechazan la puerta estrecha, aman las tinieblas, no se arrepienten, viven una religión sin obediencia, no aman la verdad, confían en sí mismos y escogen el mundo antes que a Dios. El mensaje no debe predicarse para producir desesperación, sino una decisión. Es decisión. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo o rechazarlo. La puerta aún está abierta. Cristo todavía llama. La gracia todavía transforma. El Espíritu Santo todavía convence. La verdad todavía santifica. La pregunta final no es ¿por qué se perderá la mayoría? La pregunta más urgente es ¿estoy yo caminando por el camino angosto que conduce a la vida eterna? Esa debe ser la pregunta que tú y yo nos debemos hacer. Ay, ese hermano o esa hermana, mirándole los defectos. No, ¿estás caminando tú por el sendero estrecho? ¿Estás caminando de una manera que otros vean a Jesús en ti? ¿Estoy haciéndolo yo? Esto es muy delicado, porque muchas veces somos muy buenos para hincar el dedo a otro, pero cada uno tenemos secretos en la presencia de Dios y debemos confesar nuestros pecados antes que sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, mañana quizás no tengamos tiempo. Hoy Cristo nos invita a salir del camino ancho. Nos llama a abandonar el pecado acariciado, la religión superficial, la indiferencia espiritual y el amor al mundo. No basta estar cerca de la verdad. Hay que amar la verdad. No basta conocer la Biblia. Hay que obedecer la palabra de Dios. No basta decir Señor, Señor. Hay que hacer la voluntad del Padre. No basta esperar la segunda venida. Hay que prepararse para encontrarse con Cristo. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Amados del Señor, ¿qué más pudiera decirles? Cristo viene pronto. Los hechos así lo muestran. Y hoy es un día muy importante donde cada uno de nosotros debe tomar una decisión. Si decides por Cristo o sigues dejándote enredar por las costumbres de este mundo. Mi deseo, querido hermano, querida hermana, querida que me escucha, escudriña la palabra de Dios, estudia la Biblia y dele un repasito al tema y haz tu propia decisión. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.